Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, profe, sí, señor. Ok. Para empezar, ¿alguna inquietud? Ok, entonces están viendo la imagen, ¿verdad? Sí, señor. Hola. Ok, ok, ok. Listo. Entonces, pues lo anunciado. Vamos a empezar a considerar la temática del módulo 2, que tiene que ver con ecuaciones básicas para describir el movimiento de los fluidos y análisis dimensional. Ese es el tema del segundo módulo. Básicamente vamos a saltar de un escenario muy sencillo de analizar matemáticamente, que es el de los fluidos estáticos, a uno que por el contrario es muy complejo de analizar matemáticamente. Eh, la complejidad viene de que en esta oportunidad hay que considerar las interacciones entre las partículas del propio fluido y las interacciones de las partículas con objetos en el caso de que las haya. La descripción de esas interacciones no es sencilla, empezando porque necesariamente hay presencia de esfuerzos cortantes. Entonces nos vamos a tener que conformar, y eso no es por el nivel del curso, ni nada, ni más faltaba. Nos vamos a tener que conformar con una descripción analítica parcial, hasta donde se pueda. Vamos a llevar la descripción analítica, ahí sí, limitados un poco por el alcance del curso. Y vamos a ver cómo esa descripción se complementa mediante información experimental. No quiero decir que tengamos que hacer nosotros los experimentos porque buena parte de estos temas ya han sido estudiados. Entonces vamos a apoyarnos en los resultados experimentales de otras personas. Para decirlo de otra manera, la matemática de este tema es supremamente compleja, tan compleja que aún teniendo el nivel más avanzado en matemáticas y en física, no sería posible hacer la descripción completa. Hay que dejar de lado algunos detalles. Y al dejar de lado detalles, pues ya pierde gracia invertir tanto trabajo en un desarrollo matemático. Estos temas se ven en los posgrados de matemáticas y de física. Y incluso allá tienen que hacer simplificaciones. Entonces nosotros vamos a llevarlo hasta cierto nivel, como les dije, y lo complementamos con información experimental. Para el análisis matemático hay dos enfoques fundamentales. Uno es enfocarse en el estudio de una partícula y observar cómo esa partícula se mueve a lo largo de la trayectoria de flujo. Destaco, nos centramos en la observación de una partícula. Esa es una forma de analizar estos problemas. El inconveniente es que pues, un flujo tiene muchísimas partículas y entonces sería complicado ponerse a analizarlas todas, a observarlas todas. Entonces la cantidad de ecuaciones que resultaría sería brutal. Otra forma de enfocar estos problemas es no ponerle atención a una partícula individual, sino poner atención en una región. Por favor, apaga el micrófono. Decía, poner atención a una región. Entonces hay un enfoque centrado en las partículas y hay un enfoque centrado en las regiones. El que vamos a utilizar es el enfoque centrado en regiones, en el espacio. Vamos a mirar con un ejemplo cómo sería la cosa, la diferencia entre los dos enfoques. Este ejemplo es de lo más simple y varios autores lo utilizan justamente por lo simple y porque es muy diciente, muy significativo.
Vamos a suponer que lo que se trata es de estudiar el transporte no de agua o de benceno, o de un líquido, de un gas, sino el transporte en una ciudad, por ejemplo, en nuestra ciudad, en condiciones corrientes, no estas que tenemos ahorita. ¿Ok? Un estudio de transporte. Entonces, una posibilidad sería agarrar al el investigador y poner los ojos, que el investigador ponga los ojos en un vehículo en particular. ¿Sí? Entonces, él se levanta el lunes, llega a las 7 de la mañana y pone su atención en un vehículo y se dedica todo el día a seguir ese vehículo y va haciendo registro en su bitácora, en su cuaderno de apuntes. Va registrando todos los eventos. Entonces a las 7 salió del apartamento tal, en la dirección tal, a la velocidad tanta, giró a la derecha en tal parte, eso se demoró 5 minutos en llegar a no sé dónde y así sucesivamente. ¿Ok? Es seguir la partícula durante todo el día. ¿Vale? Por supuesto, ese estudio estaría limitado a lo que le pasó a esa partícula, a ese carro. Para hacer un estudio más completo, se necesitarían bastantes investigadores y que cada investigador siguiera un carro. ¿Listo? Entonces, supongamos que 1000 investigadores. Entonces, 1000 investigadores, cada uno siguiendo su carro y al final de la jornada se reúnen y comparten sus resultados. Y observando sus resultados, pues tratan de sacar conclusiones sobre, digamos, la movilidad, el estudio de transporte. Y posiblemente eso exija que se haga no solo un día, sino habría que hacerlo durante una semana y así sucesivamente. Ok, ese es el enfoque que se llama el enfoque de Lagrange y es orientado en las partículas. Vale. Otra forma de hacer el estudio de transporte sería no fijarse en un carro, sino fijarse en un sector, en una zona. Por ejemplo, para simplificar, digamos que en una esquina. Entonces ponemos al investigador en una esquina, en la 45,30. A las 7 de la mañana llega con su cuaderno y la misión de él es anotar sus observaciones acerca del tráfico en ese punto durante la jornada 8 horas. Entonces él anotará, él contará carros, pasaron 5, pasaron 20, 30 eran automóviles, 50 eran motos, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo trancón a tal hora, duró tanto, posiblemente las causas fueron tales. Estudio centrado en una región. Él no le está poniendo cuidado a cada carro en particular, sino a la región en general. Y claro, para completar el estudio se necesitaría poner más investigadores, entonces digamos que cogemos 200 investigadores, seleccionamos 200 intersecciones y cada uno se encarga de su punto. Al final del estudio comparten resultados y con base en eso tratan de sacar conclusiones. Este segundo es el enfoque debido a Euler y es el que vamos a utilizar en este módulo. El enfoque centrado en regiones conduce a ecuaciones integrales relativamente sencillas comparadas con el montón de ecuaciones diferenciales que resultarían en el enfoque lagrangiano, el enfoque centrado en las partículas. Y por eso entonces es preferible. De todas maneras, en los textos, así sean de pregrado, hay al menos un capítulo en el que con alguna dedicación tratan el enfoque lagrangiano. Esa parte no la vamos a considerar. Dicho eso, veamos cuáles son las herramientas con las que va a contar el investigador para hacer el análisis del flujo de fluidos. Las herramientas van a ser 3. Van a ser lo que llamamos las leyes básicas, que son el objeto de este módulo. Las leyes básicas, todos las conocen, todos ustedes. La ley de conservación de la materia, la primera ley de la termodinámica y la segunda ley de Newton del movimiento, aquella que simplemente dice fuerza igual a masa por aceleración, para que la recuerden fácil. ¿Vale? Comencemos entonces describiendo matemáticamente esas 3 leyes tal como se formulan sobre un sistema. ¿Ok?
Entonces, aquí en adelante voy a hacer harto énfasis en que hay que ser cuidadosos y saber entender si se está hablando de un sistema o si se está hablando de un volumen de control. Tienen que ser muy cuidadosos o si no van a confundir cosas y la confusión puede generar inconvenientes al intentar resolver problemas. Entonces empecemos. Todo el mundo conoce lo que es un sistema, o debería. Los sistemas se caracterizan por ser masas de identidad fija. Masa fija, identidad fija. Por ejemplo, el agua contenida en este momento en la piscina de Colsubsidio del cubo. Listo. Ese sería un sistema. Tenemos perfectamente identificada la cantidad de agua y si mañana desocupan la piscina para hacerle mantenimiento, la lavan y la vuelven a llenar, sencillamente tendríamos un sistema diferente en ese sitio. ¿Por qué? Porque no nos interesa que la masa sea la misma en cuanto a la cantidad. Las mismas 50 toneladas, no. Lo que nos interesa es que sean exactamente las mismas partículas. A eso se refiere el término identidad fija. Las mismas partículas, no el mismo número de partículas, sino las mismas partículas. Ok, no importa la región. De nuevo, otro ejemplo, supongamos que se pudiera hacer esto, se puede, pero no es práctico. Supongamos que les da por llevarse el agua de la piscina del cubo de Colsubsidio para las piscinas olímpicas del centro acuático. ¿Sí? Y lo que estarían sería transportando el sistema. El sistema es esa cantidad de agua y lo llevarían de un sitio a otro. El sistema es el mismo, son las mismas partículas, la misma cantidad de agua, pero estarían en un sitio diferente. A eso me refiero cuando escribo que no interesa la región en la que se encuentre ese sistema. Listo. Para el sistema, las 3 leyes básicas están descritas en este sector de la imagen. Ustedes lo conocen. La primera es una obviedad, pues que si la masa es fija, pues su derivada con respecto al tiempo tiene que ser 0. Sí, la masa de un sistema no cambia por definición. Ok. La segunda es la que viene de la termodinámica. Ojalá lo recuerden. La termodinámica indica que la energía contenida por un sistema cambia únicamente en virtud de energía que entre o salga de él. Y en ese sentido, matemáticamente podemos escribir esto. Aquí a la izquierda están sumadas las posibles entradas de energía. Estos son velocidades con el puntico, velocidad de entrada de calor, velocidad de entrada de trabajo. Y en virtud de la entrada de energía en forma de calor o de trabajo, la energía del sistema podría aumentar. Listo. Cambiaría entonces en el tiempo. El cambio de la energía del sistema en el tiempo es debido a la entrada de energía. Por supuesto que si lo que pasa es que sale energía, entonces estos dos términos van a ser negativos y esta derivada va a ser negativa, porque en vez de aumentar la energía, disminuiría. No tiene problema. Destaco aquí que estas son entradas de energía en forma de calor y de trabajo, o sea, de esa energía que fluye sin acompañar a la materia. ¿Vale? Lógico, porque al sistema no puede entrar ni puede salir de él materia. ¿Por qué? Porque el sistema tiene masa fija. Ok. No se van a confundir porque algunos vienen con la idea de sistemas abiertos y sistemas cerrados. No, sistema es sistema y listo. No molestemos. La tercera ecuación es la segunda ley de Newton del movimiento. Fuerza igual a masa por aceleración. Ustedes pueden comprobar que masa por aceleración es igual a esta derivada que tengo aquí. El término que estamos derivando, es el momentum del sistema. Esa M mayúscula es para simbolizar momentum lineal, o sea, el producto de la masa por la velocidad. Es entonces un vector. Esta ecuación, a diferencia de las dos anteriores, es vectorial. Eso es fundamental entenderlo y retenerlo. Reitero, fuerza neta
por eso es la suma, igual a masa por aceleración. Esto es masa por aceleración. Tengan presente que al ser la masa fija, ¿cierto? Entonces a la hora de hallarle la derivada, la masa saldría y tendríamos la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que es la aceleración, para que comprueben lo que acabo de decirles. Destaco que son leyes y como tal son universales, o sea, valen para cualquier cosa, sólidos, líquidos o gaseosos, o gases, perdón. Y destaco que en las tres, lo que pasa es que aquí la primera la escribí al revés, la escribí con pensamiento matemático que otra cosa. He debido escribir 0 igual a la derivada. Destaco que en las tres hay una derivada con respecto al tiempo. En la primera derivamos la masa, en la segunda la energía y en la tercera el momento. ¿Sí? A cualquiera de esas magnitudes en general la bauticé B mayúscula. Listo. Ahora, como nosotros nos vamos a enfocar, según anuncié al principio, en una región, no nos conviene trabajar con la idea de sistema. Nos conviene trabajar con la idea de volumen de control, porque un volumen de control es justamente eso, una región claramente identificable. ¿Sí? Y como tal, no importa su masa, puede ser la misma, puede ser constante, puede estar cambiando. No interesa la forma, puede tener cualquier forma arbitraria. No interesa el tamaño. Es más, la forma podría cambiar en el tiempo, el tamaño podría cambiar en el tiempo. La ubicación de esa región podría cambiar en el tiempo. Eso es importante. Importantísimo. Nunca hablé de una región fija. En el ejemplo del estudio del tráfico sí pensé en una región fija, una esquina, ¿sí? Un cruce, una intersección. Pero en general, hablar de volumen de control no exige que estemos pensando en regiones fijas. Se podrían mover, ya doy ejemplos. ¿Sí? Ahora, volumen es el concepto que todo el mundo tiene desde su primaria y bachillerato. ¿Sí? Volumen. Una región cualquiera tiene volumen, 3 dimensiones. La región tiene que estar encerrada en una frontera, en una superficie cerrada. Una superficie cerrada encierra una región. ¿Sí? Esa superficie es lo que se conoce como superficie de control o frontera. Y a través de la frontera destaco el puede, no es obligatorio, puede que crucen masa y o energía. Y destaco que si la cruza masa, necesariamente la cruza energía, porque la masa, por naturaleza, contiene energía, porta energía. Entonces destaco que las fronteras pueden ser atravesadas por masa. ¿Listo? Es una declaración. También pueden ser atravesadas por energía. La energía puede atravesarla portada en masa o no portada en masa. Si no es portada en masa, estamos hablando de calor y de trabajo. Con eso en mente, empecemos a dar ejemplos. Aquí tengo 4 ejemplos. Lo que está señalado en rojo en forma continua, una envolvente cerrada, es la región de estudio, o sea, el volumen de control. Primer ejemplo, corresponde a una tubería que conduce un fluido de izquierda a derecha, digamos. Dibujé un cuadradito. Digamos que lo que hay dentro, esa región es el volumen de control. Y lo que hay adentro de esa región en este momento, digamos que va a ser, o podría ser el sistema objeto de análisis en el caso de que estuviéramos haciendo un enfoque en sistemas. Entonces, observen que aquí escribí, esa región es tanto el volumen de control como el sistema en este momento T. ¿Ok? Listo. Es fácil que imaginen que si, por ejemplo, esto es agua, a medida que el agua avanza hacia la derecha, vamos a tener que las partículas que se encontraban ahora en este sitio, un poco más tarde se van a encontrar más adelante. O sea, van a abandonar el sitio original porque se van a desplazar. De eso se trata el transporte. Entonces, en ese sentido, señalo aquí con una línea punteada que el sistema, que era la masa que estaba en este momento, en este cuadrito, se va a desplazar y un momento después
en el T más delta T, esa masa se va a encontrar aquí. O sea, el sistema se está desplazando, observen. El sistema estaba aquí y después va a estar aquí. Pero el volumen de control, porque a mí me dio por esas, porque a mí se me antojó, porque así yo lo decidí, el volumen de control es esta región fija y basta. Es un ejemplo de un volumen de control de forma y de posición fija. ¿Ok? Y este volumen de control, si la tubería es convencional, o sea, un cilindro, tendría forma de cilindro, ese volumen de control. La superficie 1 y la superficie 2 serían circulares, la superficie 3 es la envolvente lateral. Observen que la superficie 3 del volumen de control coincide con una frontera física, las paredes del tubo, mientras que las fronteras 1 y 2 son hipotéticas, son planos hipotéticos circulares dentro de el flujo. ¿Ok? Destaco también otra cosa. Con el tiempo, la masa contenida en el volumen de control va a ser, puede que sea la misma en cantidad, pero en naturaleza va a ser otra. El agua que había ahorita aquí más tarde va a estar acá. ¿Sí? Esa agua que estaba aquí va a ser sustituida por agua que viene más atrás con el tiempo. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Hagan de cuenta que esto representa un cohete. Viaja hacia la derecha con velocidad v. ¿Ok? Estas rayitas representan los gases que escapan y que son los que le dan impulso al cohete. Ok, arbitrariamente, por alguna razón, eso no lo vamos a discutir ahorita, decidí que esta envolvente limita la región que voy a estudiar. Entonces, esta es la superficie de control y la región limitada por ella es el volumen de control. ¿Bien? Observen que la forma se la di yo arbitrariamente y que las fronteras no coinciden con nada. Son fronteras hipotéticas, por donde yo imagino van esas fronteras. Pero además, en este ejemplo, impongo una condición nueva. Ese volumen de control se va a mover con velocidad v, con la misma velocidad del cohete. Entonces, tenemos una región que se va moviendo en el tiempo. Más adelante va a estar por aquí, más adelante va a estar por aquí. Tamaño y forma fijos, pero posición diferente. Y a veces eso conviene hacerlo para, yo creo que ya lo intuyeron ustedes, para que el objeto siempre esté dentro del volumen de control. Porque si no lo ponemos a mover, más tarde parte del objeto estaría fuera del volumen de control o la totalidad estaría fuera del volumen de control. A veces conviene que esté siempre adentro, entonces se utiliza este tipo de recursos. Tercer ejemplo. Hagan de cuenta que esta es una bomba de esas de fiesta. Una bomba de látex. Ok. Volumen de control. La región limitada por las paredes de látex. ¿Vale? Supongamos que esto corresponde a un caso en el que se pincha la bomba. Se le abre un hueco. Entonces, claramente, este sería un volumen de control variable. Variable prácticamente en todo sentido, porque la bomba no necesariamente es esférica. Empecemos por ahí. Entonces, esto no necesariamente es una esfera perfecta. La bomba, cuando se pincha, típicamente se deforma. Por lo tanto, el volumen de control va a cambiar de forma. Y también es típico que cuando la bomba se pinche, empiece a viajar erráticamente. Entonces tendríamos un volumen de control que se va contrayendo y que va viajando erráticamente. Por supuesto, la masa contenida por ese volumen de control cada vez va a ser menor. Un volumen de control completamente variable. Y el último ejemplo, hagan de cuenta que eso que está representado ahí es un neumático, una llanta, y también tiene su perforación, se pinchó. ¿Ok? Y el volumen de control, tal como está descrito, corresponde a la región limitada por las paredes interiores de la llanta. Tendría forma de lo que se llama un toroide, ¿verdad? Una dona, el volumen de control. Como la llanta es un objeto rígido, entonces el volumen de control tendría una forma fija. Y la llanta, digamos que está ahí quieta, entonces el volumen de control también estaría quieto.
Forma, tamaño y posición fijas del volumen de control. Pero la masa contenida sería variable. Iría disminuyendo en el tiempo. Listo. Y si le ponemos a esto el enfoque de sistemas, podríamos decir, oiga, el sistema, en consideración que sea el aire que contiene la llanta antes de que le rompamos, antes de que se le abra el rótico, ¿vale? Por decir algo, yo no sé, me voy a inventar cualquier cosa. 2 kilos de aire. Bueno, ¿qué va a pasar? Cuando se perfore la llanta, parte del sistema va a escapar. ¿Ok? Parte del sistema va a quedar dentro del volumen de control y otra parte, cada vez más grande, va a ir llenando o yéndose a la atmósfera. Espero que con los 4 ejemplos sea suficiente para que le pongan harta atención y sean conscientes de que hay una diferencia sustancial entre sistema y volumen de control. Y de una vez les pido que se habitúen a, cuando estén analizando problemas, desde el comienzo declaren, tienen que hacerlo explícito, digan, yo voy a hacer un análisis sobre este sistema y dicen cuál es. O no, voy a hacer un análisis sobre este volumen de control y dicen cuál es, qué características tiene, lo representan, indican si está fijo, si no está fijo, a qué velocidad se mueve, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a ser supremamente útil para resolver problemas. Bien, ya casi entramos en materia. Esto es la cuota inicial. Aquí destaco algunas cosas que les pedí que fueran mirando. También fundamental para después analizar problemas. Con respecto a los tipos de flujo, para comenzar destaco al menos 5 cases y en cada clase 2 posibilidades. El flujo o es estable o no es estable. O es uniforme o no lo es. O es ideal o no lo es. O es incompresible o no lo es. Y aquí o es laminar o no lo es. Y si no es laminar, vamos a decir que es turbulento. ¿Vale? Espero que estén atentos a qué significa cada una de estas cosas. Porque con frecuencia, sobre todo en los libros, los enunciados dicen, para este problema suponga que el flujo es uniforme. Y si no saben qué es uniforme, graves. Supongan que el flujo es real. Hago una advertencia. De pronto, por seguir a algunos autores de los libros que más les gustan a ustedes, entran en un plan que es molesto, es incómodo y que estamos tratando de erradicar. ¿Y cuál es? Es decir, suposiciones. Yo voy a suponer que el flujo es estable, uniforme, ideal, compresible, laminar. Yo voy a suponer. No. Sencillamente la situación física correspondiente al problema permitirá decidir si es razonable pensar que el flujo es estable, uniforme, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que noten la diferencia entre los dos enfoques. Una cosa es, sin pensar en el problema particular, decir, yo supongo que es estable, supongo que no es uniforme, supongo que es real. ¿Ok? Y otra cosa es, mirando el problema en particular que se está estudiando, analizando la física de ese problema, decidir, oiga, en este caso el flujo es estable, en este caso el flujo es uniforme, ¿vale? Porque si no, corren el riesgo de estar imponiendo condiciones que riñen con la física de la situación real que están estudiando. Y les doy un ejemplo bien sencillo para que se les grabe. Tendría sentido, por ejemplo, en un problema en el que se está pensando en estudiar qué le pasa al aire contenido en un cilindro cuando se cambia el peso de un pistón que cierra ese cilindro por la parte de arriba. Tendría sentido, vuelvo a decirlo, empezar, voy a suponer que el aire es incompresible. Por supuesto que no, porque la física dice justamente que al cambiar el peso de ese pistón, lo que se va a conseguir es comprimir el aire. Si uno empieza
diciendo, voy a suponer que el aire es incompresible, automáticamente está diciendo, voy a suponer que al cambiar el peso sobre el pistón no va a pasar nada. ¿Sí? Así de sencillo. O peor, que no le va a pasar. Bien. Hay agua en una piscina, dice el enunciado. Después, voy a suponer que el agua es gaseosa. Hombre, ¿cómo así? Hay riesgos. ¿De acuerdo? Ejemplos muy obvios para que estén alerta. Bien, entremos en materia. ¿Qué tengo representado en este dibujito? Presten harta atención, por favor. Lo que está en negro, esta región que estoy señalando, es lo que voy a estudiar. Es la región que voy a estudiar. Entonces, ese es el volumen de control. Pilas. Ese es el volumen de control. O sea que el volumen de control ocupa las regiones 1 y 2 de este dibujito. O, repito, lo que está dentro de la envolvente en negro. Pero además, voy a decir que si me interesara hablar de sistema, el sistema es la masa que hay dentro de esa región. En este momento, eso es lo que dice aquí, el sistema en el momento T, que es este momento, está dentro de las regiones 1 y 2. Es la masa contenida aquí adentro. Listo. Fíjense que empecé como les pedí que empiecen ustedes. Empiecen diciendo dónde van a hacer su análisis. ¿Ok? Describí el volumen de control y el sistema. Pero resulta que esta situación corresponde a un flujo. Eso señalan estas líneas rojas. ¿Sí? Hay movimiento de la masa de izquierda a derecha y un poco hacia arriba. Movimiento ascendente hacia la derecha. Como consecuencia de eso, la masa que está contenida en una región, en un momento, más tarde va a encontrarse en una región distinta. Se va a desplazar. La masa que estaba aquí se desplaza y ahora ocupa esta región. Eso es lo que señalo aquí en verde. Lo que está dentro de la región en verde es el mismo sistema, o sea, la masa que teníamos antes aquí, en 1 y 2. Es la misma masa, pero un momento después. Aquí dice, en T más dt. El sistema en T más dt ocupa las regiones 2 y 3. Por favor, bien atentos. El sistema es la masa. El sistema se desplazó. De 1, 2 pasó a 2, 3. El volumen de control de la región, y dije, es fija. El volumen de control es lo que está dentro de esta línea negra. Eso no cambia en el tiempo. ¿Por qué? Porque así lo decidí. Ok. Bien. Quiero que le pongan atención a la región 1 en el tiempo T más dt. ¿Qué habría en esa región? En esa región hay masa que no estaba en esa región en el momento T. ¿De acuerdo? Porque la masa que estaba en esta región en el momento T, recuerden, pasó a ocupar las regiones 2 y 3. ¿Sí? La masa en el momento T estaba en 1 y 2, pero en T más de T ya no está en 1 y 2, está en 2 y 3. Luego dejó la región 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si la región 1 se vació de masa que había originalmente, de la masa que había originalmente en ella, ¿qué sucede con el movimiento continuo del fluido? Pues va a llenar esa región con nueva masa. ¿De acuerdo? Entonces de la región 1 salió masa y pasó a esta zona. El hueco que dejó, digámoslo así, fue llenado por masa nueva. Entonces, en el momento T más de T, lo que hay en la región 1 es masa que entró al volumen de control en ese lapso de tiempo. Eso es lo que dice aquí. ¿Vale? Ahora, si hacemos un análisis parecido, consideremos la región 3. Esto es más fácil de analizar, porque la región 3 no hace parte del volumen de control. Pero la región 3 sí tiene masa que estaba en el volumen de control. O sea que lo que hay en la región 3 ahora, en temas de T, es masa
que estaba antes en el volumen de control y ya no lo está. Por lo tanto, es masa que salió del volumen de control en ese periodo de tiempo diferencial. Es lo que dice aquí. Entonces, región 1, materia que entró al volumen de control en el diferencial de tiempo. Región 3, materia que salió del volumen de control en ese diferencial de tiempo. Bueno, ok. Recuerden que al comenzar les dije que iba a hablar de manera general de una cantidad B mayúscula. Aquí está. Que B mayúscula podría ser la masa, podría ser la energía o podría ser el momentum, según de qué ley estemos hablando. Entonces, justamente voy a hablar en general de B, masa, momentum o energía, lo que quieran. Voy a analizar esa magnitud B en el sistema, alerta, en el sistema, en dos momentos distintos. Momento T más dt y momento T. ¿Ok? Entonces, esto que estoy encerrando simboliza la cantidad de esa cosa que voy a llamar B en el sistema en T más dt. Y esta otra, la cantidad de esa misma cosa B en el sistema, pero en el momento actual T. Eso lo digo para que entiendan estas declaraciones que estoy resaltando ahora. Por ejemplo, empecemos por la segunda. B en el sistema en el momento original es lo mismo que B en el volumen de control en el momento original. ¿Por qué? Porque en el momento original el volumen de control y el sistema coinciden, ocupan exactamente la misma región. En cambio, el sistema en el nuevo momento, T más dt, es lo que está aquí en verde, ya lo había dicho, ¿sí? Y la masa que contiene esa región 2 más 3, ese par de regiones, se puede escribir así, obviamente. B en 2 más B en 3, ¿ok? Si habláramos de masa, o energía en 2 más energía en 3, o momentum en 2 más momentum en 3, ¿ok? Y aquí lo que viene es una matemática simple, matemática de regiones. ¿A qué me quiero referir? La región 2 matemáticamente es la región 1 más la región 2 menos la región 1, ¿cierto? 1 más 2 menos 1 da 2. Así de simple. Eso es lo que escribo aquí. La región 2 es la suma, la resta de estas dos cosas. Piénsenlo así. Si cogen el volumen de control y le restan la región 1, pues obtienen la región 2. Aquí está. La región 2 es volumen de control menos región 1. En T más de T, en T más de T, en T más de T. Listo. Para que entiendan entonces este resultado. Lo que voy a hacer ahora es calcular esta derivada. La derivada de la cantidad B en el sistema con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque la necesitamos acá. Recuerden que en las tres leyes está la derivada de B con respecto al tiempo y las tres leyes se escriben para un sistema. Eso es lo que estoy haciendo. Empezando a plantear. La derivada la formulo matemáticamente como su equivalente, un límite. El límite cuando el diferencial de tiempo tiende a cero, de B después menos B ahora sobre dt. Listo. Matemáticas. ¿Qué hice? Calculé este numerador restando estas dos expresiones. Esta menos esta. BS en T más de T menos BS en T es entonces estos tres términos menos este. Entonces deben aparecer cuatro términos. Aquí están 1, 2, 3 y 4. Cuatro términos. Y los organicé. ¿Vale? Lo otro es que como aquí va a haber una suma o una resta, entonces tomé límites para cada uno de los términos según me convenía. El límite de la suma es la suma de los límites. Ok. Entonces empecé.
Límite cuando dt tiende a 0 de B3 en T más dt. ¿Ese de dónde salió? De aquí, mírenlo. B3 en T más dt. Dividido por el diferencial de tiempo y tomando el límite. Va 1. Ahora, menos el límite en B1 en T más dt, ese salió de acá. Aquí está el menos, aquí está B1 en T más dt. Van 2 estos dos. Después hay una resta. Y ambos corresponden al volumen de control. Son en T más dt y en T. Ahí están, en T más dt y en T. Ok. Y ahora, interpretación física. Empecemos por el último. Esto es una derivada. Ustedes lo identifican fácil. Es la derivada con respecto al tiempo de lo que estamos analizando aquí. B en el volumen de control. Observen entonces que para calcular la derivada de B en el sistema, ha aparecido la derivada de B en el volumen de control. Vamos bien. ¿Qué es esto? Esto es una cantidad de masa, de energía o de momentum dividida por un intervalo de tiempo. Esto es una velocidad. ¿Sí? Algo sobre tiempo, velocidad en el tiempo. Esta es la velocidad a la que B, que dijimos que era B en 3, miren, salió del volumen de control. Esta es la velocidad a la que B deja el volumen de control. La bautizamos B.out. El punto, recuerden, para señalar velocidad con respecto al tiempo. Out porque saliendo. Y esta otra, sin el menos, esta otra, sería la velocidad a la que entró B al volumen de control. Recuerden que B1 en temas de T es masa que entró al volumen de control o energía o momento. Entonces, esta derivada, que es la que nos interesa evaluar, terminó siendo igual a velocidad a la que B sale menos velocidad a la que B entra más velocidad a la que B cambia en el volumen de control. Antes de seguir, restemos estas dos cantidades. B saliendo menos B entrando y llamémoslo B neto saliendo. ¿Ok? Ejemplo. El volumen de control que sea un cajón. ¿Listo? A ese cajón, ese cajón contiene aguacates. ¿Vale? En el momento actual tiene 100 aguacates. 100 aguacates. Durante 2 minutos que va a ser el periodo de análisis, a ese cajón le metemos 10 aguacates y de ese cajón sacamos 40 aguacates. Había 50, metemos 10, sacamos 40. Creo que les queda fácil hacer la cuenta, ¿cierto? Bueno. ¿Qué sería B.out? Los 40 aguacates que salen en los 2 minutos. 20 aguacates por minuto. ¿Vale? ¿Qué sería B.in? Los 5 aguacates, bueno, no me acuerdo cuánto dije, 5 o 10, que metemos en la unidad en los 2 minutos. Si fueron 5, 2 aguacates y medio. ¿Sí? ¿Qué sería B neto out? Si yo en 2 minutos saco 40 y meto 5, eso es equivalente a haber sacado 35. 35 es el flujo neto saliendo de aguacates. Podríamos calcularlo entrando. El flujo neto entrando sería 5 menos 40, o sea, menos 35. Este es un recurso para que las ecuaciones queden más compactas. Entonces, en lugar de pensar en entrada y salida, de una vez encontramos la diferencia y como es la diferencia entre salida y entrada, la diferencia la llamamos una salida neta. Listo. Resumiendo, este pequeño análisis condujo a esta ecuación que es el corazón de la matemática para convertir las leyes que están formuladas sobre un sistema en las que está esta derivada, ¿recuerdan? Para convertirlas a leyes
formuladas sobre un volumen de control porque estos tres términos solamente tienen que ver con volumen de control. Aquí es evidente, este es B en el volumen de control. Y estos son entrada y salida, ¿de dónde? Del volumen de control. Aquí está, al volumen de control, del volumen de control. Destaco eso, los términos de la derecha tienen que ver solo con el volumen de control. Aplican al volumen de control. Y el término de la izquierda aplica al sistema. Esta es una herramienta mágica que convierte relaciones formuladas para un sistema en relaciones que sean válidas en un volumen de control, que es lo que necesitamos. Con esa herramienta voy a reformular las tres ecuaciones originales, estas, y aquí se encuentran reformuladas. Empecemos. ¿Qué decía la primera ecuación? 0 es la derivada de la masa del sistema con respecto al tiempo. 0 es igual, y en vez de la derivada de la masa del sistema con respecto al tiempo, ¿qué coloco? Su equivalente. O sea, el flujo neto de masa m punto neto saliendo, más la derivada de la masa en el volumen de control con respecto al tiempo. ¿Ok? ¿Qué dice ahora esta ecuación? Que el flujo másico neto saliendo o la velocidad neta a la que sale masa de un volumen de control más la velocidad a la que cambia la masa en el volumen de control tiene que ser 0. Y eso es consecuencia de una ley física general universal. La masa de un sistema es constante. Las otras dos expresiones son análogas. La segunda expresión que tengo aquí es la de la ecuación de energía, o sea, esta. Entrada de calor más entrada de trabajo igual a esta derivada. Aquí tengo entrada de calor más entrada de trabajo y la derivada la sustituyo. Primer término, velocidad neta de salida de energía. Segundo término, derivada de la energía con respecto al tiempo. Fíjense que tiene la estructura que estoy señalando. La primera ecuación la tiene, la segunda ecuación la tiene y la tercera también la tiene. Este es el flujo neto de momentum saliendo y esta es la velocidad a la que cambia el momentum en el tiempo. ¿A qué son igual esta suma? Según la formulación original, esta derivada es igual a la fuerza neta sobre el sistema. Miren, aquí está. Fuerza neta. Y destaco sobre el volumen de control. ¿Por qué cambié de sistema a volumen de control? Muy sencillo. Cuando dt tiende a 0, sistema y volumen de control son la misma cosa. Por favor, bien alerta a varios detalles. La estructura en el lado derecho de las tres ecuaciones es idéntica. Un término que corresponde a una velocidad de salida neta y un término que corresponde a la derivada con respecto al tiempo de la cantidad que estemos estudiando, la masa, la energía o el momento. En el lado izquierdo, en la primera ecuación tenemos un 0. En la segunda ecuación, la entrada, destaco entrada de calor y trabajo al volumen de control. Y en la tercera, la fuerza neta, algo que no dice en ninguna parte, pero ustedes lo conocen. Cuando uno dice fuerza igual a masa por aceleración y está calculando la aceleración de un carro, la fuerza tiene que ser la fuerza sobre ese carro, ¿verdad? No puede ser la fuerza que hace ese carro. Es la fuerza que le hacen. Eso para que lo retengan. Esta es la fuerza neta sobre el volumen de control. No la fuerza que hace el volumen de control, sino la que le hacen al volumen de control. Tenemos ya las tres leyes básicas formuladas para un volumen de control, que es la herramienta que nos interesa utilizar aquí en adelante. Ok.
En esta imagen, lo que tenemos es una serie de elementos que van a permitir formalizar el cálculo de estos parámetros que estoy señalando aquí. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta antes de que sigamos. No me queda claro por qué razón estamos tomando sumatoria de fuerzas en el volumen de control y no en el sistema. Y una segunda pregunta es si en el balance de energía decimos que ese flujo de energía neto afuera, ese sería precisamente la masa que está saliendo y que está entrando, o sea, el neto de la masa que lleva la energía, y por eso yo no estoy incluyendo ese término de transporte de energía en los flujos de calor y de trabajo. Sí, de acuerdo, perfecto. Las dos cosas son razonables, las preguntas. Muy bien que las haga. La primera, la formulación original de la ley de Newton habla de fuerza sobre el sistema, porque Newton hablaba solamente de sistema. Entonces, la fuerza sobre el sistema es la masa del sistema por su aceleración, que, insisto, se traduce después en la derivada del momentum del sistema con respecto al tiempo. Esto es fuerza actuando sobre el sistema, ¿de acuerdo? Pero como nuestro análisis se va a efectuar cuando dt tiende a cero, porque de ahí fue que salió esto, cuando dt tiende a cero, volumen de control y sistema son la misma cosa. Aquí está declarado desde el puro principio. El volumen de control era la región encerrada en negro y el sistema era la masa que había dentro de esa región. Entonces, en ese sentido, hablar de fuerza sobre el volumen de control y hablar de fuerza sobre el sistema tiene que ser equivalente. No estoy diciendo que la fuerza sobre el volumen de control vaya a ser siempre la misma fuerza sobre el sistema. No, porque evidentemente la masa del sistema, perdón, el sistema se va a estar desplazando. Entonces, la fuerza que se hace sobre el volumen de control no va a coincidir con la fuerza que se hace sobre el sistema a futuro. Pero esta cuestión no es a futuro, esta cuestión es en este momento, es cuando dt tiende a cero. Esto va a ser para un análisis, digamos que instantáneo. Y en ese instante, volumen de control y sistema son la misma cosa. Primera pregunta. La segunda que me hace es acerca de la relación entre estos términos, ¿verdad? Ok. Y regresamos aquí. Se entiende que estos son formas de energía que entran o salen, bueno, que entran al sistema, pero como el sistema no entra masa porque la masa es constante, formas de energía que entran sin ir portadas por la masa. Si ustedes saben que el calor y el trabajo atraviesan las fronteras sin necesidad que las porte masa. Ok, entonces estos dos términos no tienen que ver con la masa que fluye. En cambio, fíjense en esto, la cantidad B es la masa o es la energía que tiene el sistema, y la energía que tiene el sistema es proporcional a la masa. Ustedes recuerdan de su termodinámica propiedades extensivas e intensivas. Esta E, esta M y esta M mayúscula son propiedades extensivas, dependen de la masa. Cada una sería el producto de una propiedad intensiva y la masa correspondiente. Pues aquí, masa es masa por masa es igual a masa, ahí no hay problema. En la segunda, esta es la energía total, sería la masa por la energía específica. Este es el momentum total, sería la masa por el momentum específico. El momentum por unidad de masa es la velocidad, ¿recuerdan? Momentum por unidad de masa, velocidad. Vale. Reitero, E es una cantidad extensiva, o sea, la masa por algo que tiene la masa. Entonces, en todas estas expresiones, cada vez que aparece B, hay que estar pensando en algo que contiene la masa. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos entonces aquí en el resultado final? Energía que sale contenida en la masa. Y por eso este término sí tiene que ver con la masa que fluye, mientras que estos dos
no tienen que ver con la masa que fluye. Por eso están separados. ¿Ok? ¿Sí se comprende? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Listo. Permítanme un segundo. Listo. Estaba empezando a decirles que aquí lo que tenemos es una caja de herramientas para formalizar el cálculo de estas magnitudes que se encuentran descritas aquí. Va. Empecemos por lo siguiente. Una cosa que no describí de esta imagen es lo que está aquí señalado y en este sitio. ¿Qué estoy representando ahí? Estoy representando Siempre que me voy a poner unas uñas, me voy a poner un pelo, me voy a quitar una teta, me voy a poner nueva. Pues uno más. Otra superficie diferencial de A2. Estas serían superficies diferenciales sobre la superficie de control. Observen que están sobre la envolvente negra. ¿Sí? O sea, hacen parte de la frontera del volumen de control. Hacen parte de la superficie de control. De hecho, si sumáramos todos los elementos diferenciales como de A1, armaríamos la superficie de control. En la superficie de control, escogí dos elementos para mirarlos. Este elemento de A1, este elemento de A2. Si ustedes miran, DA1 está por donde el fluido entra. Y de hecho, eso lo señala este vector. Este es el vector velocidad del fluido entrando por aquí. Fíjense que coincide con la dirección de las líneas de flujo. Igual acá. Pero aquí tenemos fluido entrando. En este sitio tenemos es fluido saliendo. Entonces, A1, una zona de la entrada. A2, un elemento en la salida. Y los vectores azules son vectores normales, vectores unitarios, de una vez. Eso ya los habíamos definido en el módulo 1, vuelvo a traerlos. Vectores de magnitud 1, perpendiculares a los elementos de área y apuntando hacia afuera. Observen que este vector apunta hacia afuera. ¿Hacia afuera de qué? Hacia afuera de la superficie de control. Este también apunta hacia afuera. ¿Ok? Eso es por convención. Los vectores unitarios son perpendiculares, norma 1, y apuntan hacia afuera. Ok, aquí tengo entonces la representación de un elemento como este. Fíjense que en este el vector va para afuera, el vector normal y el vector velocidad también. Tal cual. N para afuera, velocidad para afuera. En cambio, en la región 1A1, el vector normal va para afuera, pero el vector velocidad va para adentro. Tal cual, miren aquí. Vector normal para afuera, vector velocidad para adentro. Ok. El ángulo entre los dos vectores que estoy mencionando lo simbolizamos teta en cualquiera de los dos casos. Y aquí un recorderis de sus matemáticas básicas. Lo que es el producto punto entre dos vectores es la norma de un vector, B, por la norma del otro vector. Vector normal tendría norma 1, B por 1 por el coseno de teta. Eliminamos el 1, B por el coseno del ángulo. Ok. Ustedes pueden mirar que el ángulo entre los vectores n y b, recuerden que n está fijo aquí para esta área, ¿vale? Es normal. Entonces piensen en posibles vectores velocidad. El vector velocidad podría ser ese o podría ser este en el caso de que el flujo fuese perpendicular, o podría ser este en caso de que el flujo fuese más tangencial, ¿sí? El vector velocidad puede tener un montón de ubicaciones, siempre empezando en este sitio. Si es una salida, el vector de velocidad podría estar entre esto más o menos, que está a menos 90 grados con respecto a n, y esto, que está a 90 grados con respecto a n. En toda esta región podríamos tener vectores velocidad para una salida. Los dos vectores en la salida, el normal y el vector velocidad, apuntan hacia afuera.
Eso es lo que declaro aquí. El ángulo tiene que estar entre menos 90 y 90 grados, o sea, en los cuadrantes 1 y 4, 1 o 4. Y por lo tanto el coseno del ángulo es positivo. O sea que cuando se calcule este producto va a dar positivo, porque la velocidad aquí es la norma, es una cantidad positiva, y el coseno sería positivo, este producto sería positivo en una salida. Eso es para tenerlo en cuenta más adelante, ¿vale? Y un caso particular, bien particular, si el ángulo es 0, si θ es 0, los dos vectores son colineales, ¿cierto? Y el producto punto da B, ¿cierto? Porque el coseno es 1, este caso. Para este caso, el coseno del ángulo es 1, luego el producto punto da sencillamente B, para tener en cuenta más adelante. En este otro caso, analizamos una entrada. Esta es la superficie que estamos analizando. Este es su vector normal. Este es el vector velocidad. Para que lo vean como una entrada, lo trasladé aquí más atrás, en forma punteada. Se ve que es una entrada, ¿cierto? Y en ese sentido, entradas podríamos tener así también. Así. O sea que el vector, el ángulo θ, en este caso, para que sea una entrada, tendría que estar entre 90 y 270 grados, o sea, en los cuadrantes 2 y 3 del plano cartesiano. Y por lo tanto, en las entradas, el coseno del ángulo va a ser negativo. Luego, el producto punto, cuando lo calculemos para una entrada, va a dar negativo. Y en el caso particular de una entrada normal, una entrada perpendicular a la superficie, el ángulo entre los dos vectores sería 180 grados, su coseno es menos 1 y el producto punto daría menos B. Y una situación final que también podría darse. ¿Qué sucede si el ángulo entre los dos vectores es 90 grados? Imagínenselo aquí, 90 grados. O aquí más fácil, 90 grados. Si el flujo incide sobre esta superficie a 90 grados, el flujo no va a entrar, el flujo va a seguir tangencialmente por fuera. No va a entrar. Eso es importante, ya ahorita lo van a ver. Pero lo importante matemáticamente por ahora es que si el ángulo es 90 grados, su coseno es 0. La situación que tenemos aquí. Ok. Aquí les voy a pedir mucha colaboración, 5 sentidos, mucha atención para ver si esto se comunica efectivamente. Empiezo. Vamos a analizar una región en la que hay flujo. ¿Listo? Eso señalan estas líneas rojas. Hay flujo hacia arriba y hacia la derecha. Flujo de cualquier fluido, de cualquier, eso no interesa. Vamos a analizar una región. La región a analizar está encerrada en esta envolvente. Ese es el volumen de control. Esa región está llena de partículas de fluido. Partículas como la que estoy señalando aquí. Esta es una partícula diferencial. Bien, aquí está su volumen es diferencial. ¿Sí? Su presión, digamos que sea P, la presión de esta partícula, la temperatura T, la densidad ρ. Digamos que esa partícula se encuentra a una elevación Y con respecto a esta referencia. Planteo aquí. Como tiene cierta temperatura, tendrá cierta energía interna, U minúscula. Como tiene cierta elevación, tendrá cierta energía potencial, G por Y. ¿Sí? Digamos que esa partícula se está moviendo a cierta velocidad B. Si lo está haciendo, entonces su energía cinética es B cuadrado sobre 2. ¿Ok? Aquí en la lista faltó colocar la velocidad. Esta es la energía cinética. Bueno. Ok. A la suma de estas tres formas de energía, la voy a simbolizar E minúscula. Observen lo que estoy sumando. Energía interna, energía potencial y energía cinética. Seguramente tiene otras formas de energía, o posiblemente. ¿Sí? Energía, si es un fluido magnético, pues tendrá propiedades. Si es un fluido con propiedades magnéticas, tendrá cierta energía magnética. ¿Sí? Puede que tenga energía electrostática.
Esas no nos interesan. Nos interesan estas tres por ahora: interna, potencial y cinética. Estoy describiendo la situación inicialmente. Ahora, en la superficie de control vamos a poner atención a un elemento diferencial de área. Este elemento diferencial podría ser uno de estos que describí hace un ratico. Esto hace parte de la superficie. Tiene un tamaño diferencial. A través de ese elemento diferencial está fluyendo hacia afuera la sustancia. Lo hace según este vector B. Y este es el vector normal para ese elemento de área, N. El ángulo entre los dos, como lo hemos escrito antes, teta. Ahora, aquí tengo una lista de atributos de la masa que está atravesando este elemento de área. Esta lista era una serie de atributos de la partícula que estaba en este sitio. Las propiedades o los atributos de esta partícula no tienen por qué coincidir con las propiedades o atributos de las partículas que están atravesando este elemento. Puede que sí, puede que no. Digamos que no. Que tengo aquí la misma lista que antes, ¿sí? Presión, temperatura, densidad, energía, potencial, cinética, sí, lo mismo, la misma lista. Pero insisto, esta energía es la energía interna de las partículas que están saliendo por aquí, mientras que esta otra U es la energía interna de esta partícula. Puede que coincidan, puede que sean distintas. Aquí coloqué una cosa que no es el volumen, sino la velocidad a la que fluye volumen. Acéptenme el término por ahora. Por decir algo, ¿cuántos centímetros cúbicos de fluido salen en un segundo? ¿Vale? Es una velocidad de flujo volumétrico. Centímetros cúbicos por segundo. Este es un volumen. Esta partícula tiene 1 centímetro cúbico. Por aquí salen 3 centímetros cúbicos por segundo. Se nota la diferencia. Y hago referencia a por unidad de tiempo. Vale. Para tratar de que me entiendan mejor esta cosa, acostumbro a proponerles un símil. Hagan de cuenta que esta región corresponde a esta línea que estoy repasando es la envolvente de una papa. ¿Ok? La envolvente. Entonces, el volumen de control, lo que vamos a estudiar es lo que está dentro de la cáscara de la papa, o sea, papa. Pulpa de papa, si lo quieren ver así. ¿Vale? Ese es lo que vamos a estudiar. Bueno, ¿qué es esto? Un cubito de pulpa de papa, allá adentro de la papa. Uno muy pequeñito, diferencial. Ese me lo voy a estudiar. Estas son las propiedades que tiene. ¿Ok? Y este diferencial de área es un rectángulo minúsculo que dibujé sobre la cáscara de la papa. Si dibujo más rectángulos y los sumo y sumo todos los elementos diferenciales sobre la cáscara, pues termino describiendo por completo la cáscara de la papa, todita. O sea, lo que estoy destacando es que si sumamos todos los elementos diferenciales de área, tendríamos la superficie total que rodea al volumen de control. Listo. Hagan de cuenta, por favor, esto es una figura tridimensional, solo que está representada en 2 dimensiones. Bueno, hagan un esfuerzo, por favor, por imaginarse que con unos controles que no tenemos, con un joystick o con unos controles esos de una consola de juegos, podemos girar la papa. O sea, podemos girar el volumen de control, como se nos antoje, en 3 dimensiones. Imaginen que la giran persiguiendo un objetivo y es que esta manchita negra, que ahorita vemos en 2 dimensiones, el objetivo es que al girar la papa podamos verla en una sola dimensión. Bueno, eso se puede, ¿verdad? Giramos, giramos, giramos hasta que se ve de filo. Entonces se ve como una línea. Y ahora que la tenemos linealizada, digámoslo así, giremos de nuevo la papa buscando que el vector rojo, el vector velocidad, quede horizontal. ¿Ok? Entonces giramos esto. Primer objetivo, poner de filo al elemento de A.
Y después seguimos girándolo, manteniendo de filo A de A, para que la velocidad se vea como un vector horizontal. El resultado es este. Aquí está el elemento diferencial visto de filo, se ve como una línea, ¿sí? Y aquí está el vector velocidad horizontal. Claro, el vector normal sigue siendo perpendicular, es este. Este es entonces el ángulo teta. Ahora sí lo podemos visualizar bien. Ahora sí tenemos idea del ángulo teta. Aquí, como esto era una figura en 3 dimensiones, no teníamos bien la magnitud de teta. Aquí en naranja está trazada la proyección de DA en un plano vertical. ¿Ok? O sea que lo que está en naranja es perpendicular al vector velocidad. En consecuencia, el ángulo entre este par de líneas, la negra y la naranja, también es teta. ¿Ok? Listo. Eso es una herramienta que vamos a necesitar. Empecemos. Trigonometría básica. Sobre este triángulo, vector no, sino línea negra, línea naranja, y aquí esta parte horizontal que no está en el dibujo. Sobre ese triángulo, formulamos esta relación. DS es la parte seno de DA. Perdón, la parte coseno de DA. Ok. Vamos a pensar en lo siguiente. Recuerden, por este elemento de área está fluyendo sustancia. O sea, la está atravesando sustancia. La sustancia está avanzando en esta dirección. Luego, si pensamos en tomémosle una foto a las partículas que están en este momento aquí, justo en la pared en la cáscara de la papa, a punto de salir, tomémosle una foto. ¿Sí? Y después tomemos una nueva foto, un instante de tiempo después. Un instante de tiempo después, esas partículas ya no van a estar en la superficie, van a estar más adelante, siguiendo esta línea del vector velocidad. Las partículas se van a desplazar en esta dirección. Algo parecido a lo que insinué al principio, aquí. Las partículas estaban en una frontera y un instante después están más allá de esa frontera. Eso es lo que quiero insinuar. Y podemos verlo así. Partículas entrando aquí. Les tomamos una foto. En este momento se encuentran aquí. Un segundo más tarde se van a encontrar aquí. Otro segundo más tarde se van a encontrar aquí. Más tarde se van a encontrar aquí. ¿Por qué? Porque se están moviendo en esta dirección. Para eso puse el vector en posición horizontal, para que se vea que avanzan hacia la derecha. Digamos entonces que en 3 segundos, todo esto que estoy encerrando es materia que ha atravesado el elemento diferencial de área. En 3 segundos. O sea, este es el volumen de material que ha atravesado el diferencial de área en 3 segundos. Vamos a evaluar ese volumen. Para eso es esta figura. El volumen de esta figura es igual al volumen de esta figura. Eso no tiene problema. Ay, discúlpenme, ¿qué hice? ¿Qué hice yo? Opa, ¿qué pasó aquí? Disculpen un segundo que no entiendo qué pasó. Por Dios. Ay, caramba.
Bueno, ya, discúlpeme que no sé qué hice y lo perdí. Y ahí quedó por detrás alguna imagen que se me coló. Bueno, ya lo recuperé. Estaba insinuando, Ave María, otra vez. Ok, a ver si ahora sí. ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, señor. Ok, gracias. Bueno, entonces estaba indicando que calculáramos el volumen que se había señalado aquí en verde, que corresponde entonces a esta figura que tenemos en este sitio. Ese es el volumen que sería diferencial si el lapso no es de 3 segundos, sino es un lapso diferencial. Y estaba indicando que el volumen de esta cajita, de esta figura tridimensional, es igual al volumen de esta figura. ¿Cierto? Ustedes pueden verificarlo fácilmente porque es quitar este triangulito y pasarlo a este sitio y formamos la cajita. Aquí queda más fácil de calcular. ¿Sí? Y va a proponer el cálculo bien, de una manera bien sencilla. En un diferencial de tiempo, moviéndose a velocidad v, el desplazamiento va a ser una cantidad v por dt. ¿Cierto? Velocidad por tiempo es desplazamiento. Okay. Entonces el volumen de esa cajita va a ser el volumen de esta tapa, que ahora es la tapa vertical, que tiene un tamaño de S, por esta longitud que ya dije es v por dt. De ahí sale esta expresión. ¿Sí? Volumen sobre tiempo, lo tenemos acá. El volumen es lo que está en el numerador y aquí tenemos el diferencial de tiempo. Y en el numerador ustedes pueden ver lo que anuncié. El área, que es el área del plano naranja, ds, y el desplazamiento, que sería v por dt. ¿De acuerdo? Eliminamos dt y resulta entonces que dv punto es velocidad por ds. Bueno, ahora, ds lo voy a sustituir por su equivalente trigonométrico, dA coseno de teta. Aquí está velocidad, entonces por dA por coseno de teta en vez de ds. El objetivo es formular dv punto. Y miren a lo que llegamos. ¿De dónde salió esta expresión? B por el coseno del ángulo es lo que tenemos aquí. El producto punto entre B y N. En vez de B por el coseno del ángulo puse el producto punto y el diferencial de área. Esta es la forma a la que hemos llegado para evaluar este término. La velocidad a la que fluye volumen. Eso se va a llamar caudal en adelante. Caudal o flujo volumétrico. 3 centímetros cúbicos por segundo. ¿De dónde salieron esos 3 centímetros cúbicos? De esta expresión. Claro, en términos diferenciales, después vemos qué hacemos con eso. Si esta es la velocidad a la que fluye volumen y siendo masa igual a volumen por densidad,
Aquí tengo una forma de calcular la velocidad a la que fluye masa a través de este elemento diferencial de área. Densidad por el resto. Este es un elemento clave, súper clave. ¿Por qué? Porque recuerden que en nuestras leyes tenemos que tener en cuenta a qué velocidad fluye masa hacia afuera. Para calcular este término es que me estoy tomando ese trabajo que estoy presentando ahora. Esta sería la velocidad a la que fluye masa por este elemento diferencial. Como la ecuación nos pide la velocidad a la que fluye masa por toda la superficie de control, pues tendríamos que sumarla. Sumamos todas las velocidades. ¿Cómo sumamos? Integrando. ¿Listo? Integramos de m punto y tenemos velocidad a la que sale masa del volumen de control. Aquí en vez de dm punto tendríamos que colocar todo esto, como acá. Este es el primer término del lado derecho de la ley de conservación de la materia. ¿Ok? Vuelvo a presentarla. Velocidad de flujo de masa. Esta ecuación también pide que calculemos esta cantidad. Para eso lo que tenemos es que sacarle derivada a la masa que tiene el volumen de control. Hagámoslo. Vamos a sacarle la derivada, aquí está. Y pensemos cuál sería la masa que contiene el volumen de control. La masa que contiene el volumen de control sería la masa de todas las partículas como esta. Esta partícula tiene un volumen diferencial de B. La densidad por ese volumen sería la masa de esta partícula, lo que está aquí. Sería una masa diferencial. Y después sumamos todas las partículas. ¿Sumamos cómo? Integrando. ¿Dónde? Pues en todo el volumen de control. ¿Qué integramos? La masa de las partículas. Aquí está expresado de manera más general, más amplia. Vamos a integrar los productos de densidad por diferencial de volumen. Entonces destaco varias cosas. Esta no es otra cosa que la ecuación que teníamos hace un ratico, pero ya un poco más formal. Estamos formalizándola presentando la forma integral, es obvio. Dos integrales. La primera integral es una integral de flujo. La segunda integral no es de flujo, la segunda integral es de cantidad nada más, pero se convierte en un flujo al dividir por el tiempo. Los dos términos son masa por unidad de tiempo. Esto es masa por unidad de tiempo, fluyendo, saliendo, y esto es masa por unidad de tiempo, pero masa cambiando por unidad de tiempo. La masa de la papa como si cambiara en el tiempo. ¿Ok? Forma integral de la ecuación de conservación de la materia también se llama ecuación de continuidad. Esta es la forma que vamos a utilizar para hacer nuestras cuentas. Aquí es la forma chiquita, la forma abreviada, esta es la forma expandida. Recuerden, aquí aparece el producto punto entre los dos vectores que va a ser b por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Pero tenemos unos casos especiales que recomiendo utilizar. Estos dos. Conviene que el ángulo sea 0 o que el ángulo sea 180 por la sencilla razón de que el coseno es la cosa más fácil del mundo, 1 o menos 1. Pues claro, una calculadora aguanta cualquier ángulo, ¿sí? Pero a la hora de hacer cuentas, esta es una simplificación que vale la pena. Y uno puede conseguir que el ángulo sea 0 escogiendo hábilmente la forma de la superficie de control. Entonces se recomienda que la superficie de control sea perpendicular al flujo, por supuesto donde haya flujo. Donde no hay flujo puede tener cualquier inclinación, eso no interesa. Pero si es perpendicular conseguimos o un ángulo de 0 para las salidas o un ángulo de 180 para las entradas. Después lo vamos a mirar con algún detalle, con algún detenimiento. Ok.
Listo, la que sigue es esta. Volví a dibujar la papa. ¿Sí? Era el volumen de control. El elemento diferencial dentro del volumen de control, el elemento diferencial de superficie sobre la superficie de control y los vectores que nos interesaban antes. Y aquí destaco los resultados a los que llegamos hace un ratico. ¿Cómo se calcula el diferencial de flujo de masa? Así. ¿Cómo se calcula el diferencial de masa dentro del volumen de control? Así. Y ahora le vamos a poner puro sentido común a lo que sigue. Si hay una partícula de masa diferencial de m y se está moviendo a una velocidad v, el producto de esas dos cosas, velocidad, diferencial de masa, pues va a ser el momentum. Por supuesto, si la masa es diferencial, el momentum también va a ser diferencial. Recuerden, el momentum es un vector. Eso es lo que está escrito aquí. Esta partícula tendrá un momentum diferencial. ¿Qué cantidad? De m. ¿Cómo se calcula? Velocidad por diferencial de masa. Aquí sencillamente reemplacé el diferencial de masa por su equivalente. Misma lógica para analizar la energía que tiene esta partícula. Esa partícula tiene cierta cantidad de energía E por unidad de masa. Recuerden que era la suma de energía interna, potencial y cinética. Esas son las formas de energía que nos interesan. Energía por unidad de masa por la masa, pues nos da la energía total. Va a ser diferencial porque la masa es diferencial. Ok. Misma lógica expuesta aquí. Pero aquí tenemos cantidades de masa, de momentum y de energía. Aquí lo que tenemos son velocidades a las que fluye hacia afuera la masa, el momentum y la energía. Observen que el cálculo es simétrico. Es multiplicar por la velocidad o multiplicar por la energía específica. ¿Ok? Bien. Esto lo voy a utilizar para formular estas dos ecuaciones, pero antes puntualizar esto que ya lo insinué hace unos minutos. El diferencial de V con un puntico, velocidad a la que sale volumen, llamémoslo así, ya demostré que se puede calcular de esta manera, es lo que se llama caudal. Caudal. Y destaco aquí en azul el cálculo para el caso sencillo en el que los ángulos son 0 o 180. Les recuerdo. Se simplifica, deja uno de ver productos vectoriales, productos punto. Sencillamente B por dA o menos B por dA. Observen la diferencia radical. B por dA y menos B por dA. Cantidad positiva, cantidad negativa. Esto es para una salida, esto es para una entrada. Tiene toda la lógica del mundo porque una entrada se puede ver como una salida negativa. ¿Ok? Bien. Ahora, esto también ya lo había dicho. Si multiplicamos a la cantidad de B punto por la densidad, tendríamos la velocidad a la que fluye masa hacia afuera. ¿Sí? Y aquí igual lo formulo para los dos casos sencillos. Es multiplicar las dos expresiones por la densidad. Rho B de A menos Rho B de A. Bien, ahora sí voy a formular las dos ecuaciones que nos faltaban. La ecuación. Primero voy a formular la segunda ley de Newton. Fuerza neta sobre el volumen de control a la izquierda y después flujo neto hacia afuera de momentum más velocidad de cambio del momentum en el volumen de control. Aquí está. A la izquierda, fuerza neta. A la derecha, recuerden, V por dm punto está aquí. Es la velocidad a la que fluye momentum a través de esta partícula. Sumemos el flujo a través de todos los elementos de área. Eso lo hace esta herramienta, la integral. La integral en toda la superficie de control de estas cantidades nos va a dar el flujo total de momentum hacia afuera
del volumen de control. Ahora, aquí estaba formulada cómo se calcula el momentum de una partícula. Sumemos todas las partículas. Tendríamos el momentum de todo el volumen de control. Y la ecuación nos dice, miremos cómo cambia en el tiempo. Aquí está la herramienta para mirar cómo cambia en el tiempo. Esto no es otra cosa que la ecuación anterior con estas novedades. Y lo que sigue es volver a reemplazar de m punto por su equivalente aquí o de m por el suyo, ρ por dB. Pasar de esta a esta es sencillamente utilizar la herramienta que ya hemos desarrollado para encontrar dB punto o dm punto. Esta es la forma integral del teorema del momentum, se llama así, teorema del momentum lineal, porque también hay momentum de torsión. Ese no nos interesa, momentum lineal. ¿Ok? La tercera ecuación que dice, es la segunda que teníamos antes. Esta. Entrada de calor y trabajo, y después, de nuevo, flujo neto, pero de energía hacia afuera. Y tasa de cambio de la energía con el tiempo. Recuerden la estructura de estas ecuaciones. Primer término, flujo hacia afuera. El flujo se mira en la superficie. Segundo término, tasa de cambio con respecto al tiempo, siempre con respecto al tiempo, de una cosa que hay en el volumen de control, masa, energía o momento. Esto es en el volumen de control, esto es en la superficie de control. Por eso estas integrales son la primera siempre en la superficie de control, la segunda siempre en el volumen de control. El segundo término siempre tiene la derivada con respecto al tiempo. Integramos momentum o integramos energía. Esta es la energía de las partículas adentro del volumen de control. Esta es la energía de las partículas que están atravesando la superficie de control. Recuerden que les hice énfasis en que no necesariamente esas energías son iguales, esas velocidades no son necesariamente iguales. Esta es la forma integral de la ecuación de la energía para un volumen de control. Entrada neta de calor más entrada neta de trabajo igual a salida neta de energía con la materia a través de la superficie de control más velocidad a la que cambia la energía en el volumen de control. ¿Ok? Bueno. Este esquema se les debe parecer al que presenté hace un ratico a este. Hay una diferencia pequeñita. Recuerden que aquí giré el volumen de control para que el elemento de área se viera de filo y el vector velocidad se viera horizontal, ¿cierto? Y después dije, vamos a calcular el volumen de esta caja, que representa el volumen de partículas que han abandonado esta superficie en un diferencial de tiempo. Aquí hay algo parecido, pero quiero que noten que esta vez la caja no la dibujé horizontalmente, sino la dibujé en la dirección del vector normal. O sea, a diferencia del caso anterior, no estoy siguiendo la dirección del vector velocidad, sino la dirección del vector normal, que entre otras cosas nos queda más conveniente. ¿Por qué? Porque esta vez vamos a estudiar el efecto de esta fuerza F que actúa perpendicularmente al elemento de área. ¿Ok? Esta es la fuerza que están haciendo unas partículas que quieren atravesar este elemento diferencial de área. Y quieren atravesarlo porque tienen que salir. Y tienen que salir porque están siendo empujadas por otras partículas que fluyen desde atrás. ¿Sí? Hacen fuerza sobre las partículas que ya están sobre el elemento de área. Al hacer fuerza, consiguen desplazarlas y las ponen un poco más adelante, un poco más adelante, un poco más adelante. ¿Sí? Digamos que para ponerle atención a la dirección de esta fuerza,
es que he decidido que le pongamos atención al desplazamiento en esta dirección, en la dirección normal. Eso es fácil. Escoger el vector velocidad real, que es horizontal, ¿recuerdan? Y descomponerlo y tomar solamente la componente normal. Aquí se ve la descomposición. Este es el vector, esta sería la componente tangencial y esta es la componente normal de esa velocidad. Vamos entonces a trabajar solamente con la componente normal, que sería la parte coseno, v por el coseno del ángulo. Eso por el diferencial de tiempo nos va a dar este desplazamiento. Velocidad normal por diferencial de tiempo es este desplazamiento. O sea, velocidad por coseno del ángulo por el diferencial de tiempo es este desplazamiento. Y de nuevo propongo que calculemos, pero no que calculemos el volumen, sino que calculemos otra cosa. Empecemos por calcular la fuerza. Esta sería fuerza de presión, ¿verdad? Porque es una fuerza normal a un área y es debida a un fluido. Fuerza normal. Fuerza de presión. Pues la calculamos como presión por área. PdA. Que es lo mismo que esto es una bobada. Aquí lo que hice fue multiplicar y dividir por la densidad. Ahora, fuerza por desplazamiento, F por dl, es trabajo. El desplazamiento sería diferencial, el trabajo también sería diferencial. dW. Eso es igual a, la fuerza es toda esta cantidad, y aquí está. Y el desplazamiento sería lo que formulé en este sitio. B por el coseno del ángulo por dt. Aquí está. B, coseno del ángulo dt. ¿A qué conduce esta expresión? Ya dije. F de L es el diferencial de trabajo, pero si dividimos por el diferencial de tiempo, tendríamos el diferencial de trabajo por unidad de tiempo. W punto, ahí hay un puntico. A la derecha, ¿qué queda? Presión sobre densidad, aquí está. Y toda esta cantidad. Y si ustedes miran esa cantidad atentamente, está la densidad, está B por el coseno del ángulo, que es el producto punto, y está dA. Rho B punto N de A. Rho B punto N de A es el diferencial de flujo másico. Aquí está. Y dt desaparece porque lo puse a dividir. Aquí tenemos una forma de calcular la velocidad a la que las partículas están haciendo trabajo para salir. Una cosa que en otro curso llamaban trabajo de expansión, o trabajo de flujo. Efectivamente, así vamos a seguirlo llamando, trabajo de flujo. Y con eso en mente, este término de trabajo, de aquí en adelante lo vamos a desbaratar en dos. Observen la ecuación cómo va a quedar. El calor, una parte del trabajo, la dejamos, la destaco, es el trabajo de eje, es el trabajo hecho por un eje que atraviesa la superficie de control. Trabajo de árbol también se llama. Es el trabajo hecho por una máquina. Si es trabajo entrando, sería un trabajo hecho sobre el volumen de control. Y la otra parte del trabajo sería esta. O sea, lo digo de otra manera. Descompuse el trabajo en trabajo de eje, que lo dejé, y trabajo de árbol, perdón, y trabajo de flujo. Y el trabajo de flujo lo pasé al lado derecho de la ecuación. Mírenlo aquí. Presión sobre densidad por diferencial de flujo másico. Esta cantidad la pasé a la derecha. ¿Por qué pasó positiva? Porque debería pasar con signo contrario, ¿cierto? Debería pasar. Pero resulta que aquí estamos evaluando trabajo entrando. Y este es un trabajo saliendo. ¿De acuerdo? O sea que si lo ponemos en la ecuación, aquí sería un término negativo y al pasar a la derecha lo hace positivo. ¿Ok? Esta es la forma de la ecuación de energía que vamos a utilizar de ahora en adelante. Listo.
dejémoslo de ese tamaño por ahora. Y en la próxima sesión miramos cómo estas ecuaciones que son generales, recuerden que empecé por ahí, por decir, valen para toda cosa, valen siempre que hablemos de un sistema, pero después cogimos una herramienta mágica que nos permitió llevarlas de ser válidas sobre un sistema a ser válidas sobre un volumen de control, solo que cambió la forma. Cambió un poquito la forma. Porque antes estos términos no estaban. Antes solamente estaban las derivadas. Y las derivadas eran sobre el sistema, ahora son sobre el volumen de control. Entonces, la transformación consistió en términos prácticos, en poner estas derivadas en el volumen de control y agregar los elementos de flujo, que son los tres que estoy señalando aquí. Esas ecuaciones entonces son generales. Valen para cualquier circunstancia, si no hay reacción química. Lo único que se me ha olvidado advertir. Ahora, esas ecuaciones, la de conservación de la materia, que quedó dañada, que está aquí, más la de conservación de la energía, que es esta, más el teorema del momentum, que es este, las vamos a llevar para ilustrar a casos particulares. Otra vez, diciéndolo en broma, digamos que el 95% del módulo ya lo cubrimos, porque ya conocemos las herramientas en su forma general. Lo que sigue es, oiga, analicemos este caso. ¿Qué tiene de particular este caso? Esto, aquello, lo otro. Por esto, este término no aparece. Por aquello, este término no aparece. Por lo otro, este término es 2. ¿Listo? ¿En qué se convierte la ecuación? En una ecuación particular para este caso particular. Vamos a mirar poco a poco algunos casos particulares ilustrando cómo se aplican estas ecuaciones. Y el objetivo es hacer contabilidad sobre los flujos. ¿Qué quiero decir con eso? Averiguar las condiciones a la salida conociendo las de entrada, por ejemplo. O averiguar, conociendo las condiciones de entrada y salida, qué va a pasar adentro. ¿Se va a acumular o no se va a acumular masa? Energía. ¿Se va a elevar el fluido o más bien va a bajar? ¿Se va a acelerar o más bien se va a frenar? No solo cualitativamente, sino cuantitativamente. ¿Qué tanto se va a acelerar? ¿Qué tanto se va a frenar? ¿Hay preguntas? ¿Preguntas? No. Sí, profe, yo tengo una duda. A ver. Es que yo reconozco que cuando estamos haciendo ese cálculo para el trabajo diferencial, ahí al final, ese FDL, que yo tengo esa expresión de P sobre ρ por dA por B coseno de teta de T. Sí. Eso, si yo no hubiera hecho pues lo que habíamos hecho de multiplicar la densidad y dividir por la densidad, Sí. yo ahí precisamente lo que tengo es P por mi dB punto. Si yo divido todo por dt, entonces me queda un P dB. Ese valor, me pregunto yo, si cuando hacemos el balance de energía y decimos que E minúscula es la energía interna más G por Z más B al cuadrado sobre 2, Sí. si no convendría cuando yo nombro D punto como E por DM, Sí. DM punto, que esa E minúscula fuera una E diferente que incluyera el término P por B, y entonces yo tendría U más P por B, que sería mi entalpía. Entonces mi pregunta es, ¿no convendría cuando hago yo la expresión de la formulación integral para el balance de energía, llamar a esa integral sobre la superficie de control que sea esa E minúscula una E diferente, que sea una E que en lugar de energía interna contenga la entalpía, y no tendría entonces yo que hacer pues pues especificar que ese trabajo es un trabajo, por así decirlo, diferente. Ok, perfecto. Perfecto, magnífica.
la intervención. Ese es el enfoque que se utiliza en termodinámica, ¿cierto? Sí. Es muy bonito, es muy bonito, es muy bonito, pero no es el más conveniente en fluidos. Y por ahora le pido que haga una obra de fe y me crea. Y más adelante yo voy a tratar de convencerlo. Pero anticipo una cosa. Lo que pasa es que en fluidos conviene, por ahora, mantener separada a la energía interna de P por B o de P sobre densidad. Mantiene separarlas. En termodinámica, perdón, conviene separarlas. En termodinámica conviene unirlas y por eso se trabaja con entalpías casi siempre. ¿Sí? Aquí no conviene trabajar con entalpías para tener separada la energía interna del trabajo de flujo. Y es que la energía interna va a ser el elemento en el que nos vamos a concentrar más adelante. Ese va a ser el elemento importante más adelante. Y si lo tenemos por ahí metido en la entalpía, no lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces, por eso. Por eso es que conviene dejarla separada estas dos. O sea, la conveniencia no es para que esto se vea aquí bonito aparte de la E. No. De hecho, más adelante las voy a renombrar y no se va a ver este P sobre Rho. Se va a ver de otra manera. Permítame, yo creo que el próximo jueves, si nos va bien, ya le echamos una mirada bien importante para tratar de convencerlo de eso. Por ahora una obra de fe, por favor. Aquí, bien rápido, una ilustración de un par de situaciones particulares que son muy comunes, pero son particulares. Aquí un recorderis de lo que es propiedad intensiva y lo que es propiedad extensiva. ¿Se recuerdan? La intensiva es la extensiva sobre la masa. B es 1 cuando estamos hablando de masa. B es la velocidad cuando estamos hablando de momentum. Y ahora, de aquí en adelante, B va a ser E más P sobre Rho cuando estemos hablando de energía. Esto es sencillamente un recorderis. Primera situación particular. Hay casos en los que durante el tiempo de análisis de un problema, la cantidad que estamos intentando estudiar no cambia. La masa o el momentum o la energía. Si esa cantidad no cambia en ese intervalo, pues claramente su derivada va a ser 0. Listo. Eso es un súper avance porque implicaría que si es lo que estamos analizando es momentum, esta cantidad sería 0 o esta. Entonces la ecuación se achica bastante. Y le sacamos el cuerpo, si lo quieren ver así, a una derivada, que eso a veces es molesto. O si estamos analizando energía y la energía es constante, esto sería una constante, esta derivada sería 0. Esto sería 0, entonces la ecuación se reduce. Y si fuera el balance de masa, pues lo mismo. Balance de masa, cierto que se quedó dañadito. No, pero aquí se puede ver. El balance de masa, esto sería 0 y entonces nos quedaría una ecuación mucho más sencilla. Es el primer caso particular relativamente común. B no cambia en el intervalo de tiempo. Esto es lo que describe generalmente a lo que se llama un flujo estable. Pero, destaco, mucho cuidado. Primero que todo, para simplificar la ecuación tienen que ser conscientes de qué es lo que están simplificando. O sea, no se trata de que hagamos esto, que es muy común. Que digan, oiga, la masa en ese volumen de control va a ser constante durante estos 10 minutos. Por lo tanto, este término es 0 y este término es 0. No, porque lo que estamos considerando es que la masa es constante, no que el momentum sea constante o que la energía sea constante. Para que esto fuese constante no basta que la masa lo sea. ¿Tendría la velocidad también que ser constante? Y aquí peor, todas las formas de energía tendrían que ser constantes o su suma. ¿Sí? Para que este término fuese constante y por lo tanto se pudiera eliminar. Entonces, el que una magnitud sea constante no significa que todas lo sean. Primero. Segunda cosa, el elemento que estamos analizando tiene que ser constante en el periodo que estemos dedicándole de análisis. Eso es fundamental, no toda la vida, en el periodo. Si vamos a analizarlo un segundo, listo. Si vamos a analizarlo un día, en ese día debería ser constante. Primera situación. Y la segunda situación, bien rápido, que es muy común, es un caso con una entrada y una sola salida, que es lo que llamamos un ducto simple. Un ejemplo de aquí. Hagan de cuenta que esto representa una tubería
que conduce un fluido en esta dirección. Ahí pongo dos planos de análisis, un plano de entrada a in, un plano de salida a out y un plano general a un sitio intermedio. Para el ducto simple, estas integrales que son sobre la superficie de control se reducirían a las integrales sobre los planos 1 y 2. ¿Por qué? Porque recuerden que estas integrales tienen que ver con dónde hay flujo de masa, ¿cierto? Y flujo de masa solamente habría en las superficies 1 y 2. En la superficie lateral, la que estoy señalando, no hay flujo de masa. O sea, la masa no atraviesa esa superficie. Por lo tanto, a la hora que calculemos, el flujo másico por ahí va a dar 0, porque la velocidad en las paredes es 0. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que destaco aquí. En esos casos, la integral en la superficie de control se reduce a la integral en los dos planos, el de entrada y el de salida. Y aquí para allá nos podemos divertir, pero no lo vamos a hacer ahorita. Eso lo dejamos para el próximo jueves, con particularidades y particularidades y particularidades cada vez más, cosas más específicas. Mientras nos movamos en esta dirección, vamos a ser cada vez más específicos. Les pido que lo examinen ustedes, es bien sencillo, y que se convenzan que el resultado final al que llegamos aquí es una cuestión muy, muy, muy particular, porque exige esto, más esto, más esto, más esto. El resultado aquí está subordinado a todas las condiciones que hemos especificado antes. Listo. Eso es todo, muchachos. Yo les propongo ahora por el Classroom alguna actividad para que revisen esto con alguna lógica. Por favor, examínenlo con cuidado. Pónganle harta atención. Sobre todo, más que a la matemática, al significado de lo que hemos hecho. No al significado matemático, sino al significado físico. ¿Qué representa cada término? No solo qué representa cada variable, sino cada término, cada grupo en las ecuaciones. Las ecuaciones parecen complejas, pero en realidad son bastante sencillas. Las ecuaciones tienen solo 3 elementos, un lado izquierdo y 2 a la derecha. Tómenlo así, 3 elementos. ¿Qué hay a la izquierda? ¿Qué hay después del signo igual? ¿Y qué hay después a la derecha? Dejémoslo así. Lamentablemente yo ahorita tengo otro compromiso, entonces es necesario que suspendamos. Si hay inquietudes, por favor, pronto por el Classroom, pronto, sobre cualquier cosa, sobre esto o sobre el módulo anterior. De paso, les comento, hay una corriente impulsándonos a hacer evaluaciones. Quieren que hagamos evaluaciones. Yo sigo insistiendo que evaluaciones parciales es muy fregado o sería una mentira. Y yo no soy de los que he hecho mentiras. O sea, si se trata de ponerles un problema para que lo resuelvan entre todos, ayudándose a través del celular, ayudándose de internet o que se lo resuelva otra persona, eso es un engaño. Y en ese sentido yo preferiría de una vez decirles, mejor qué nota quieren y ponerle la nota en lugar de hacer una pantomima, una farsa de ese tipo. ¿De acuerdo? Pero hay una corriente que nos está empujando a hacer evaluaciones y se los digo es para que estén atentos, estén haciendo ejercicios, estén preparados por si nos toca. ¿Listo? Eso es todo, muchachos. Nos vemos nos escuchamos, nos encontramos el jueves. Bueno, buena suerte. Chao, profe, gracias. Hasta luego.